Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Plaza de Armas de Guadalajara al comienzo de la primavera de 2024, a mediodía. Pues hemos estado hablando a lo largo de varios programas de Territorio Reportaje sobre el problema del patrimonio y su conservación. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y me parece que amerita verlo con lupa. Es el caso de este soberbio edificio que está detrás de mí, que es el Palacio de Gobierno, un palacio que se construyó en una de las épocas de oro de Guadalajara, el siglo XVIII, que por ahí pues lo menciona mucho el historiador José Muria. Los impuestos que se recaudaban del mezcal, del tequila mezcal, fueron el dinero que fundamentó esta obra, que es una obra muy ambiciosa, muy bien construida, un monumento único, no solamente de Guadalajara, me refiero que es un monumento para presumir en todo el país, pero agreguemos que tiene un patrimonio adentro y una historia impresionante. Aquí no solamente es el Palacio de Gobierno del Estado, aquí se alojó también el primer congreso, cuando fue Jalisco parte del primer México independiente, estamos hablando de más de 2 siglos, y también tenemos hechos históricos, la Reforma. Aquí recordará usted cuando Guillermo Prieto le dice a los conservadores que están a punto de fusilar a Benito Juárez, los valientes no asesinan. Ahí está un monumento, una pequeña placa y un pequeño monumento adentro de Palacio, y por supuesto uno de los grandes orgullos de Guadalajara y de México, que es los murales, ese soberbio mural de Hidalgo de Clemente Orozco en la escalinata de Palacio de Gobierno. Bueno, le quiero dar esta descripción porque resulta que desde hace mucho tiempo, incluso antes de que llegara de gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ya era difícil el acceso a Palacio de Gobierno. Se ha convertido en un lugar muy complicado para los turistas desde la época por lo menos de Aristóteles Sandoval. Pero con Enrique Alfaro Ramírez, que le recuerdo llegó en 2018 en diciembre, 5 de diciembre, ya está a punto de terminar su gobierno, pues se determinó prácticamente dejarlo como un lugar inaccesible. Y lo que me comenta la gente que se dedica a los guías de turista, que tienen abierta y total libertad para llevar a los turistas aquí a la catedral, al templo de Santo Tomás, que por cierto es una biblioteca que tiene requisitos porque es biblioteca y sin embargo no es tan difícil de acceso. No digamos el caso también de los Hospicio Cabañas, que posiblemente sea el monumento número 1 de Guadalajara. Pues ahí no tienen problemas y aquí sí tienen problemas. Entonces hemos invitado a un viejo conocido de este programa, el arquitecto Jorge Fernández Acosta, para platicar sobre esta cosa que parece inexplicable. Jorge, ¿por qué un monumento tan valioso, tan importante, que como tú mencionabas hace un rato, es uno de los 4 o 5 más importantes de Guadalajara, es tan difícil de acceso para un ciudadano de a pie? Mira, Agustín, lo que observo es que el pretexto es la inseguridad, ¿no? Acuérdate que hace unos años hubo una vandalización importante de la fachada, en aquel tiempo cuando también grafitearon el Teatro Degollado, las manifestaciones públicas, bueno, pues tampoco respetan el patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno toma una decisión que a todas luces aparece inadecuada, inapropiada, porque como te comentaba hace un momento también, pareciera como que ahora, por la referencia histórica que tú haces, otro de los acontecimientos muy importantes que ocurren es la abolición de la esclavitud. Aquí firma Hidalgo en 1810. De ahí el fresco de Clemente Orozco. De ahí el fresco de la liberación de las cadenas, ¿no? Y aquí ahora estamos aboliendo la libertad, ¿no? La libertad de tránsito, de acceso a un monumento público que nos pertenece, es nuestro patrimonio. Entonces, en ese sentido, pues los turistas encuentran problemas para entrar, los ciudadanos encontramos problemas porque hay una fiscalización, hay una serie de barreras que uno tiene que franquear y sortear, lo cual es inadecuado. Provoca una mala imagen al turismo, provoca una molestias a la ciudadanía local, provoca que el edificio se perciba como lejano, como ajeno, como ausente, ¿no? No empieza a romperse. Prohibido incluso. Como prohibido, ¿no? Y es un museo de sitio además, ¿no? Digo, el del gobernador despacha aquí, pero precisamente es una especie de atentado a la libertad el hecho de que esté en esas condiciones, ¿no? Deberíamos de procurar, el gobierno debería entender que el espacio público es el espacio libre, es el espacio democrático por excelencia, ¿sí? Y qué más que un edificio que representa el poder del Estado,
¿no? Tenemos que recordar, Agustín, que el Estado finalmente hay una administración pública, que es la que está allí, pero el Estado somos todos, ¿no? Claro. La ciudadanía, las leyes, las normas, el gobierno, la administración pública, el aparato productivo, es decir, debemos de tener una nueva conciencia del Estado para poder tener libertad de acceder a conocer este patrimonio que refieres, que no más está ese mural, también en el recinto del Congreso, también está, digamos, el último canto del cisne orozquiano, ¿no? Es un Orozco ya diluido, pero igual de impactante que como el otro. Es decir, es un edificio que contiene y alberga nuestra historia y nos da sentido de pertenencia y de poder, ¿no? Fíjate que ahora que mencionabas el tema del pretexto ha sido la vandalización. A mí me llama mucho la atención y aquí creo que sí vale la pena referirnos a muchos monumentos que son vandalizados en las manifestaciones, porque a estas alturas el gobierno no tiene una estrategia para cuidar los monumentos históricos, porque si tú tienes un monumento de este valor, me queda claro que cuando se sabe que va a haber una manifestación, tienes que resguardarlos. Sí. Pero el tema es, a final de cuentas, que con el pretexto de la vandalización, lo tienes 24 horas de 7 días a la semana, con una imposibilidad total de acercarse a él. Entonces, no termina de ser muy convincente la explicación, porque en realidad pareciera que más bien no quieren que la gente venga a ver el monumento, porque insisto, cada cuanto se hacen manifestaciones que pueden ser incluso peligrosas, desgraciadamente es un problema de una democracia que tiene una crisis grave y entre ellas es la falta de confianza en la autoridad, es el reclamo airado a la autoridad, porque hay un problema de inseguridad, de violencia muy fuerte en el país. Bueno, uno debería entender, pero los responsables del patrimonio tendrían que entender que hay que proteger, porque a veces nos sale más caro reparar que proteger. Sí. Y cuando tú sabes que va a haber una manifestación, tú tienes que hacer una estrategia para proteger el monumento sin generar un tema tampoco de represión. Pero como que también los políticos no quieren pagar un costo político por una manifestación violenta. O sea, es una cosa que llama la atención también. Sí, mira, aquí hay una especie de doble discurso que habría que analizar. Uno es el lado de la ciudadanía que no sabe respetar el patrimonio y que vandaliza, ¿no? En una inconsciencia social terrible. Pero por el otro, el aparato del gobierno y el operativo, que en este caso debería ser muy abierto, porque, digamos, aquí no vive el gobernador, ¿no? Entonces no hay una excusa del derecho a la privacidad, es un asunto de seguridad. Digo, la analogía que podemos hacer es el Palacio Nacional de la Ciudad de México, en ese zócalo extraordinario y ese edificio monumental también, en el que ahí vive el presidente. O sea, ahí habría un pretexto para entender las valles que ahí están, ¿no? Pero entonces aquí estamos hablando de una estrategia fallida de protección a algo que debería ser abierto a la circulación, a la libre circulación. Es más, hay una violación a la Constitución en ese sentido. Tenemos que aprender a que el gobierno nos dé las facilidades para acceder a donde queramos, toda vez que lo hagamos de forma pacífica, cultural, civilizada, ¿no? Sí, o sea, tenemos que aprender también a que el gobierno debe cuidar el patrimonio, pero con ese pretexto no puede restringirlo de este modo. Ahora, tú mencionas el caso del Palacio Nacional, me parece interesante, efectivamente aquí no vive el gobernador, aquí no hay el pretexto que sí se puede tener en Palacio Nacional. La cuestión es que también, y ese sería para otro tema, que seguramente nuestros colegas en la Ciudad de México pueden hacer, cómo un monumento tan importante como Palacio Nacional se convirtió en residencia del Ejecutivo cuando dejó de serlo hace más de 80 años, cuando Lázaro Cárdenas, justamente Lázaro Cárdenas, con lo que simboliza en la historia nacional Lázaro Cárdenas, decide ser el primer presidente que se fue a Los Pinos. Y yo creo que a los mexicanos nos interesaría más tener acceso libre a Palacio Nacional que a Los Pinos, justamente porque Palacio Nacional es uno de los monumentos más importantes de México. Y bueno, simplemente a mí un poquito me da que vale la pena mencionar, Palacio Nacional es una época en que probablemente la Ciudad de México era una de las 3 o 4 ciudades más importantes del mundo, porque no olvidemos otra cosa, ese siglo XVIII espectacular que dio vida a este edificio es el siglo XVIII del auge de México como parte de un modelo de globalización. Recordemos la nao de China, todo lo que llegaba de Oriente, Acapulco, Ciudad de México, Veracruz, Europa, el
comercio internacional se movía por este país. Y la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, era posiblemente una de las 2 o 3 ciudades más importantes del mundo, no solo de América. Y su grandeza, su excelsitud, que nos sigue asombrando, deriva de esa época, evidentemente, que fue la época de oro de la Ciudad de México. Y Guadalajara, sin tener, por supuesto, ese blasón, porque no lo podía tener, no era capital, más que de un reino, pues de algún modo, subyugado o subalterno de la Nueva España, pues también vivió este auge y este palacio espléndido es una demostración. Pero digo, eso sería también otra reflexión. ¿Qué uso le debemos dar a los monumentos? Porque al final de cuentas uno podría decir, entonces déjanos ya el Palacio de Gobierno como un museo y vete a despachar a Casa Jalisco porque nosotros queremos seguir viendo Palacio de Gobierno. Sí, mira, aquí hay una cuestión también semiótica, ¿no? Hablamos de barreras, ¿no? El espacio público no debe tener barreras y esa parte es bien importante entender. Sí, hay que cambiar la estrategia. Me parece importante hacer una especie de invitación o de recomendación al gobierno, al gobernador, para que traslade su sede de atención a sus asuntos a Casa Jalisco, como eventualmente lo hace, ¿no? Digo, finalmente sí, dejar el museo de sitio y pues como en Europa, Agustín, tú sabes que para entrar a cualquier catedral, a cualquier edificio importante en Europa, pues ahí está una tarifa turística, ¿no? Que permite recuperar un recurso para mantenimiento, etcétera. A lo mejor no llegará a eso aquí, somos más libres en ese sentido, pero yo creo que hay que cambiar, hay que establecer un mecanismo, algún camino que permita un control, sí, pero que no se vean vallas, ¿no? Que no se vean barreras. Esa parte es importantísimo cambiarlas, quitarlas, las barreras. Sí, las barreras denotan hostilidad. Exacto, hay una agresión a la ciudadanía, es un tope, un bloque, ¿no? Y entonces estamos haciendo una especie de, no es la analogía correcta, pero se me ocurre la palabra, un gueto cultural al que no tenemos acceso, ¿no? Y entonces debemos romper eso. Los ciudadanos debemos procurar, solicitar que nos permitan el acceso libre a nuestro espacio, a nuestra casa, a nuestro lugar, ¿verdad? Correcto, y bueno, pues entonces aquí caben 2 reflexiones para terminar. La primera, no es aceptable que no haya un acceso libre a un monumento tan importante como Palacio de Gobierno, con tanta riqueza cultural, con tanta historia y con obras de arte extraordinarias, únicas para México y para el mundo. Y por otro lado, pues tenemos que entender también que el derecho a la libre manifestación, el derecho a moverse libremente por las calles no es un derecho para destruir patrimonio. Tenemos que empezar a entender y a conciliar 2 derechos que son humanos básicos, que no tienen por qué estar en pelea, porque uno se pregunta, y hemos visto cosas peores. Ya están dañando, por ejemplo, ciertas imágenes en museos europeos a favor del cambio climático y rasgan una pintura en algún museo británico. Vi una cosa, me pareció espeluznante. O sea, eso es barbarie, eso no es protesta. Claro, y es que los seres humanos, que lo comentabas hace un momento, en esa idea que podemos hacer ficción y relato, deberíamos de convencernos de la historia, del respeto al patrimonio porque lo queremos, porque lo amamos, porque lo reconocemos y porque en él nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no? Es un asunto de identidades, Agustín, ¿sí? Que nos permitan el acceso a nuestra identidad para poder divulgarla ante el mundo, ¿no? Y si no conseguimos eso, pues estamos generando nosotros mismos barreras, en el otro sentido inclusive, ¿no? O sea, aquí hay que crear puentes y tender diálogos, ¿no? Para poder abrir el espacio. Y eso, la cultura, a final de cuentas, es un diálogo, es civilización, es saberse poner de acuerdo. La cultura hay que protegerla, no hay que destruirla. Así es. Yo ahorita me hizo recordar unas palabras que alguna vez comentamos. Falta política pública de respeto al patrimonio. Y acuérdate que alguna vez te lo comenté, la política es el arte de la convivencia civilizada entre los seres humanos. Y en ese sentido, pues es lo que hace falta, hacer política cultural. Con esta reflexión nos quedamos. Siga con nosotros aquí en Territorio Reportaje. La política de puertas cerradas, o al menos fuertemente condicionadas, al acceso a los tesoros del Palacio Virreinal ha estado vigente de manera intermitente a lo largo de 30 años.
se acentuó cuando la disputa política se incrementó a partir de la transición democrática que en Jalisco arrancó formalmente en 1992, tras el desastre del 22 de abril en el sector Reforma. Pero a decir verdad, solamente en caso de manifestaciones políticas o actos protocolarios de gobierno se daba un condicionamiento al ingreso. Esto nació luego de experiencias como la protesta de El Barzón, que tomó el patio central durante alguna de sus nutridas manifestaciones. No obstante, la existencia de vallas permanentes data en realidad de los años del gobierno de Enrique Alfaro, aunque su predecesor, Aristóteles Sandoval, ya mantenía fuertemente vigilado el ingreso. La legitimación de esa medida vino después de los hechos vandálicos que se vivieron en el centro de la ciudad, con destrucción de algunas zonas exteriores del inmueble durante la manifestación por la muerte de Giovanni López en el municipio conurbado de Ixtlahuacán de los Membrillos, ante la sombra de un abuso de la policía de ese municipio. El 4 de junio de 2020 hubo al menos 28 detenidos y algunos portones del Palacio del siglo XVIII fueron destruidos por los manifestantes más radicales. Llamó la atención la tardanza en que las fuerzas del orden intervinieron para salvaguardar el edificio patrimonial. Repararlo costó más de 7 millones de pesos de recursos del erario. Independientemente de lo político, el encontronazo marcó el punto más bajo de las relaciones entre la administración del gobernador Enrique Alfaro y la del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero señaló a elementos cercanos a presidencia como los promotores de buena parte de los destrozos, en el marco de crecientes diferencias políticas de ambas administraciones. La ciudad se vio afectada de manera permanente en cuanto a la posibilidad de sus visitantes de llegar al sitio y poder contemplar sus tesoros artísticos y obtener explicaciones sobre su importancia histórica. La anomalía permanece. Territorio Reportaje solicitó al gobierno del estado una entrevista para recibir una explicación de esta política de restricciones, pero hasta el cierre de este programa no recibió una respuesta. Lo cierto es que la persistencia de los filtros y la existencia de vallas ha disuadido a muchos de entrar al palacio. Hay un hostigamiento a los guías de turistas para que no hagan su trabajo en el sitio, explicar la formidable complejidad del fresco de Orozco, su momento histórico y la presencia de otros elementos que datan de diversas fechas de la historia de Guadalajara y del país. No se puede olvidar que el Palacio de Gobierno de Jalisco fue la única sede de administración que tuvo el breve gobierno insurgente de Miguel Hidalgo, o que fue sede de la capital efímera del gobierno de Benito Juárez en Guadalajara, en fuga hacia la frontera norte tras la invasión francesa y la imposición del imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo se siente ese hostigamiento? Este testimonio anónimo lo dice. Se me ponen medio agresivos incluso porque pues podemos entrar con turistas, pero el tema es que no podemos dar tour, nos prohíben dar tour a menos de que tengamos, según ellos, la certificación oficial como guía turístico, Es una situación complicada porque incluso se portan groseros enfrente de los turistas, ¿no? Y nos han dicho que si nos ven mínimo así poquito hablando con el turista adentro, ellos piensan que estamos dando tour, cuando solamente les estamos diciendo indicaciones. Les vamos a dar 10, 15 minutos aquí dentro del palacio para que vean el mural de Orozco y puedan entrar al baño, y les vemos aquí en la entrada en 10 minutos, ¿no? Y ya con ese pequeño discurso ellos piensan que estamos dando tour y se ponen súper agresivos, se encierran a millas en su oficina, así como súper autoritario. Y esto pues según es ilegal, no puedes prohibir la entrada a un edificio público, y menos a alguien que pues hoy estamos, como lo dije, embelleciendo la ciudad, siendo embajadores, y se ponen así. Ya he hablado varias veces cuando estaba Germán Rallis de secretario de esta situación, y decía no, vamos a hablar, esto es gravísimo, no puede estar pasando, no, y nunca hicieron nada, ¿no? Yo creo que esto, podría costar hasta un periodicazo, como que se ponen así de autoritarios los de Palacio de Gobierno para que, la gente no pueda disfrutar el museo de adentro, ver el mural y todo, porque piensan que estamos dando tour. Y si así fuera, ¿qué? ¿A ellos qué? Al contrario, se me hace muy triste que ahora mis guías, pues mejor ya no estamos entrando ni siquiera a Palacio de Gobierno o quitamos la parada, pues por una situación así. Según ellos, nos prohíben la entrada porque hace años un señor cobraba la entrada para dar tours ahí en los murales de Orozco. Entonces
y ahora solamente permiten la entrada a guías que traen la certificación oficial, pero pues a nosotros nos conocen como empresa, saben lo que hacemos, demás, saben que pues que estamos capacitados. El temor a declarar públicamente es común a los guías de turistas, pero independientemente de que no se les permita hacer un trabajo que es esencial para el visitante foráneo, se afecta la impresión de este sobre la propia ciudad, que al menos en este punto se les ofrece hostil a rebelarse. Es verdad que no es el único monumento histórico que da dificultades de acceso. El Teatro de Gollado también es dificilísimo de visitar porque sus administradores no comprenden que el turista no va a las horas de actividad como un concierto y que si se aparece en ese momento, de todos modos no lo dejarán pasar sin un boleto. El contraste lo conforma el Hospicio Cabañas, que se mantiene como el más visitado y el único que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en esta ciudad, y el caso del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, hoy Museo de las Artes, que permite completar el registro de los murales tapatíos de Clemente Orozco, si no fuera porque muchos no podrán ver al poderoso hidalgo que desde el centro de una escalinata agita una gran antorcha y denuncia el eterno circo de la política y de las ideologías en ese palacio de gobierno al que prefirieron no acceder. Hablemos de la relevancia del palacio. El historiador, catedrático de la UDG y promotor de la cultura jalisciense, Juan José Doñán, lo aborda junto con las historias fallidas del centro de Guadalajara. Bueno, estamos con Juan José Doñán. Juan José, antes de hacer la crítica respecto a el acceso que se tiene a Palacio de Gobierno particularmente, me gustaría que me dijeras por qué es valioso Palacio de Gobierno en términos de estética, de historia, porque es un edificio tan extraordinario para nosotros los tapatíos y pues para todo el visitante que viene a Guadalajara. Bueno, a ver, yo diría, de entrada que cuando hablamos de crítica hay que entenderlo en el sentido kantiano del término, diríamos del uso del criterio para apreciar las cosas y para juzgarlas. Palacio de Gobierno es una obra arquitectónica única, yo no solamente diría en Guadalajara, en Jalisco, sino en México. Es un edificio muy hermoso, muy logrado, que no se parece a ningún otro. Al Teatro de Gollado le podemos encontrar parecidos y a otras edificaciones. El poeta Tomás Segovia decía que era el mejor edificio de Guadalajara, que en lugar de las torres de catedral, claro, las torres de catedral son por una suerte de aceptación y de un rollo popular, por no decir pop, histórico. Pero diríamos como logro estético es un edificio excepcional. Juan Víctor Arauz decía que era el edificio de Guadalajara que podía responder a esto que se llama en la arquitectura carácter, que un edificio tiene que decir sin que haya un anuncio qué es. Y decía Juan Víctor Arauz, si uno se asoma, cualquier persona, propios o extraños, al centro de Guadalajara y quiere saber dónde está el que manda, inmediatamente lo ve. Aparte de sus atributos, que es de un barroco tardío, de un barroco militar, de hecho es un edificio que se hace en varios momentos. Como tal, ese edificio se terminó hacia finales de la época virreinal, es decir, hacia finales del siglo XVIII. Fue durante muy poco tiempo Palacio de la Audiencia. Luego, otra cosa más es que en ese edificio de pronto hay una necesidad hacia finales del siglo XIX de hacerle un añadido, o sea, porque era una cosa lineal tendida, y se pone la caseta del reloj, que es obra del ingeniero Lucio Gutiérrez, maestro de Barragán, de Díaz Morales y de Pedro Castellanos y de otros arquitectos muy notables de lo que se ha dado en llamar la escuela tapatía de arquitectura o arquitectura tapatía. Lucio Gutiérrez hizo también el palacio, el Colegio de las Niñas, que es ahora lo que es el Palacio Legislativo al costado norte, al costado derecho de Teatro de Gollado. Y desde luego ese remate, aunque es un añadido,
lo dirían los franceses, un pastiche, terminó dándole un sentido y terminó siendo no una cosa postiza, sino un atributo más. Así que entonces estéticamente es un edificio muy logrado, que no deja de ser triste que el gobernador, por angas o por mangas, y no me refiero al actual o al que viene o al anterior al actual, pues abandonaron para irse a una cosa ya aséptica llamada Casa Jalisco, que finalmente lo que debería ser pues es la residencia donde duerme el gobernador, pero donde despacha debería ser el centro, que finalmente eso le daría más vida al centro y convertiría aquello no en una suerte de museo, que ahora tristemente pues es una suerte de museo raro, con una cerca metálica que parece que ya llegó para quedarse. Yo entiendo que ese tipo de cosas ni siquiera en Palacio Nacional. En Palacio Nacional está descubierto y solamente cuando se anuncian manifestaciones donde hay excesos, salvo el gol que les metieron los normalistas de Ayotzinapa con la pick-up de la Comisión Federal de Electricidad, pero en términos generales diríamos está descubierto. Porque finalmente sí hay con esos cercados una suerte como de un rollo medio histérico, medio de hostilidad, que no permiten ver eso. Claro que son cosas reversibles y usables. Entiendo lo siguiente, el motivo fue que cuando hubo alguna manifestación se vandalizó, se rompieron los emplomados, por aquella cosa de aquel caso de Ixtlahuacán, de los membrillos, en los cuales pues, hubo un exceso de la policía, incluso la policía municipal, con un chavo que no traía cubrebocas y que según esto debía traerlo y demás, y entonces ese rollo también se escaló. Ese es un problema también, diríamos, de cómo gobernar, como lo que dice Maquiavelo, que de pronto se ven venir los problemas y hay que atenderlos antes de que lleguen. Y cuando lleguen hay que resolverlos, si es que llegan. A ver, ahí no se previó eso y finalmente, diríamos, es tan condenable esa manifestación destructiva, finalmente destructiva al patrimonio, como la respuesta. Es decir, ahí estamos en un rollo premoderno de cierta irracionalidad o de poca racionalidad de ambos lados, pero que sobre todo es más grave en el caso de la autoridad. Es decir, porque finalmente los otros hay que pensar que llegan y que de pronto pues no hay control, que hay una suerte como de entusiasmo o de histeria o algo entre las dos cosas, que la autoridad tiene que saber cómo hacerle la lidia. Pero luego que eso se quede como para siempre y que sea un edificio tomado, que nadie pueda tomarle allí una foto, que tiene que salir esa chingada estramancia perdón por lo de estramancia, alguien que quiera tomar una foto y demás, pues no deja de ser triste y nos habla de que somos un poco una suerte, pues, si no de provincia bananera, si de un estado libre y soberano, no muy inteligente a la hora de enfrentar ese tipo de cosas. El caso es, ¿qué es lo que va a pasar? Porque finalmente este sexenio ya está en la cuenta súper regresiva, pues ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a hacer la nueva autoridad? Y bueno, y la nueva autoridad tampoco hay que pensar que ser tan optimistas. Yo no estoy haciendo predicciones de quién va a ganar o quién no va a ganar. Eso, diríamos, pues lo tendrá que decidir el pueblo, como luego se dice. Pero uno de ellos, hay que decir también lo siguiente. No solamente Palacio de Gobierno, sino muy cerca, yo diría ahí a unos 80, 90 metros, se ha permitido la instalación desde hace muchos años de una serie de estramancias permanentes que ocupan el 15% de la Plaza Guadalajara, que es un restaurante al aire libre que está instalado ahí y que afecta la visión de la catedral y de todos, que es ese negocio que se llama La Antigua o no sé qué, y que desde ahí debería haber un conflicto de intereses. Es decir, ¿por qué ese fulano, el dueño de eso, es presidente municipal de Zapopan?
Es decir, tendría que haber una suerte de pudor. Yo entiendo que la clase política, es decir, casi químicamente pura, no hizo las cosas bien desde el punto de vista del electorado y ha permitido la llegada de un empresariado que está ahora en la política y que está por hacerse su juicio y su evaluación, pero que siguen haciendo negocios y negocios en el espacio público. Es decir, yo creo que ahí una de los taches que yo le pondría a la presidencia municipal de Lemos es no haber convencido al que fue su jefe de gabinete de decir, oye, por favor, haz lo siguiente, a ver, renta un local ahí, o lo más que te puedo permitir aquí, o que pongas unas sombrillas como en la Plaza de Siena o de Florencia, pero no una cosa instalada, que afecte aquí la panóptica del lugar. Bueno, a ver, yo diría que si a eso le sumas, pues hablamos de un centro degradado, de un centro que finalmente tiene una serie de problemas, entre otros, que nadie pensó que se iba a convertir desde que oscurece casi en el escenario ideal para el crimen perfecto. Es decir, es un lugar en el que no vive gente salvo los indigentes, que ahí se instalan. Y es un problema también que ni la autoridad actual, municipal, ni estatal, ni la anterior, ni antes de la anterior, han resuelto. Al contrario, ha crecido incluso con una aceptación oficial en el sentido de que, bueno, dice la verdad el presidente municipal con licencia Pablo Lemos cuando menciona el crecimiento, si no exponencial, casi de lo que se llama eufemísticamente personas en situación de calle, es decir, indigentes, que desde luego no se ha hecho un estudio de quiénes están enfermos, quiénes son migrantes, quiénes se quedaron sin empleo y de pronto pues la vía pública es su lugar de residencia y utilizan, yo creo que son los principales usuarios por ejemplo, del Paseo Alcalde, de las fuentes de agua, de las cosas que se pusieron ahí para tender la ropa, etcétera, etcétera. Que finalmente hay que atender a los que están enfermos. Es decir, con una atención profesional, humanitaria, de obligaciones públicas, luego, ¿qué decir? Buscarles empleo o alguna salida a los otros y que deben ser, esas cosas no pueden desaparecer, desde luego. Es decir, hasta en el Evangelio se dice, Cristo es profeta y dice, en algún momento les dice a sus discípulos, miren, pobres siempre habrá, y a los cuales ustedes podrán atender, y yo no siempre voy a estar con ustedes. Y entonces, bueno, a partir de esa sabiduría y de ese tipo de cosas, pienso que el caso del cercado de Palacio de Gobierno es una de las tantas rayas que le han salido a ese tigre, pues yo no sé si degradado, que es en lo que se ha convertido el centro de Guadalajara, que en otras épocas era, diríamos, un lugar de vida permanente las 24 horas y que ahora pues, solamente tiene una vida diurna, que tiene problemas, los que he mencionado son solamente algunos, que no hay gente que viva ahí, no tiene un uso habitacional a diferencia de muchas otras ciudades de México y de Europa que han resuelto ese problema. Y que bueno, eso es un problema, es como lo que dicen, es un bote que se va pateando, pero yo diría que no solamente eso, se va agravando. Porque paradójicamente ha recibido muchísimo dinero el centro de la ciudad y sin embargo pareciera que no redunda en el beneficio o por lo menos los objetivos que se dicen para los cuales se invierte tanto dinero. Bueno, yo diría que ese escenario de manifestaciones sigue teniendo un valor simbólico. Yo pensaría que ahora va menos gente a misa, incluso a catedral, que en otros tiempos. Tiene un uso un poco de paso, de tránsito, entre otras cosas porque pues qué bueno, está conectado ya no superficialmente sino subterráneamente, ya no por la avenida Alcalde sino por la línea 3 del tren ligero, que desde luego es de los aciertos que sí hay que reconocerle a las autoridades en ese aspecto.
esencia, dice Doñán, rescatar la visibilidad de Palacio de Gobierno es rescatar todo el centro, su vitalidad, un proyecto que solo ha logrado resultados parciales en 40 años. No se ha capitalizado lo que significa esa transportación para que la gente que trabaja ahí de día viva, o por lo menos viva cerca, es decir, que se vaya a pernoctar no a otros lados, sino que puede estar ahí, que eso significaría menos contaminación, menos estrés y muchas otras cosas. Es decir, yo creo que ahí les ha fallado también pues, su visión urbanística y sobre todo, diríamos, una visión a largo plazo. Es decir, siempre hay, yo creo que ese es un problema de nuestra clase política en los últimos tiempos, yo diría en los tiempos postpriistas, una suerte de inmediatismo, de cierta suerte de comodidad, de pensar, la ciudad ya no me importa si yo no estoy. Ese es ya un problema de otros. No, a ver, ese es un problema que tiene que ser permanente y tiene que ser algo que tiene que resolverse y no es un medio para mi lucimiento, sino una obligación que yo debo tener permanentemente, sino como autoridad, como ciudadano. Ahora, Juan José, volviendo al caso específico del Palacio de Gobierno, mucha gente dice que el problema de que se obstruya el acceso al Palacio de Gobierno es porque el gobernador está ahí, pero lo que tú piensas es que eso sería negativo, la tendencia a convertirlo en un museo de sitio, por ejemplo. Sí, el gobernador no está ahí. A ver, el gobernador va de visita ahí y yo diría que yo voy más seguido porque yo llevo a mis alumnos a ver los murales de Orozco que están ahí, a los dos hidalgos. A ver, las oficinas es decir, los asuntos los atiende el gobernador y eso no tengo que decir nada porque sale en sus redes sociales y sale en sus actos oficiales y está allá. Eventualmente está, decir, muy ocasionalmente acá. Pues estarán algunas otras oficinas, no sé, pues, tal vez la Secretaría General de Gobierno o alguno más. A ver, o sea, ese es un edificio, diríamos, subutilizado por la autoridad. A ver, es decir, el edificio más importante, más bello en el ámbito civil es tácitamente, por omisión, menospreciado por la autoridad. Otra cosa más es que ese edificio, diríamos, si la autoridad, ¿qué hace con esa edificación? Dice, bueno, aquí hay un problema que yo voy a tener en el corto o en el largo plazo, si yo permito que me lo grafiteen, que yo debo cuidarlo y demás, digo, así hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo de una manera inteligente. Es decir, a ver, no todo mundo es vándalo. Cuando se pone un cerco, significa todos son sospechosos de ser vándalos. A ver, la gente no quiere a su ciudad. Las dos cosas son falsas. A ver, ahí es curarse en salud y desde luego dar una imagen para los que visitan Guadalajara o hacen fotos y demás, de que ahí está pasando algo anómalo, de que no hay una autoridad lo suficientemente persuasiva, de que no se confía de que los tapatíos o la inmensa mayoría de los tapatíos quieren a su ciudad y quieren a cada una de las prendas arquitectónicas que tienen ahí. Es decir, ese es un falso dictamen. Y bueno, obviamente que esos grupos de manifestantes, radicales y demás, pues que hay que saber cómo lidiarlos, hay que saber cómo enfrentar esos problemas. Yo vuelvo a Maquiavelo, que dice que el gran príncipe, el gran gobernante es el que tiene ministros que ven venir los problemas y los resuelves antes de que lleguen. Y luego que hay otros que no son tan talentosos, pero que cuando llegan los problemas saben cómo atenderlos. Y desde luego, pues yo creo que el príncipe, sean monarquías o sean repúblicas, son servidores públicos. Y ahí, pues yo creo que ya nos han quedado a deber. Juan José, hablaste del palacio como una instancia arquitectónica de alta relevancia para la ciudad. Me gustaría que describieras también la otra riqueza que está ahí también, particularmente lo que mencionaste en este momento de Clemente Orozco. Porque es valioso conocer lo que dejó Clemente Orozco ahí y otras obras artísticas que están ahí presentes. Bueno, a ver, yo creo que obviamente que la importancia del Palacio de Gobierno es múltiple. Hay una importancia histórica. El único lugar donde Hidalgo tuvo gobierno durante
la época de la insurgencia que él inició y que él mantuvo fue en Guadalajara y en ese lugar, que era Palacio de la Audiencia. Es decir, ahí decretó la abolición de la esclavitud, 26 de noviembre de 1810. De ahí despachó al primer embajador mexicano que tenía la encomienda de llegar a Washington, Pascasio Ortiz de Letona. Desde ahí decidió que se publicara el primer periódico de emancipación en América Latina, El Despertador Americano. De ahí se hicieron muchas cosas. A ver, ahí también, vamos a decir, estamos hablando de poco más de siglo y medio, sí, medio siglo después, se convierte en Palacio Nacional porque ahí llega Juárez. Entonces diríamos que la importancia de Palacio de Gobierno en el aspecto histórico es muy relevante. Lo otro, Orozco, en efecto, fue invitado a pintar un ciclo muralístico donde uno de esos momentos estelares es el mural del Hidalgo, del cubo de Palacio de Gobierno, que diríamos que es pues muy visitado, que es muy presumible, y alguien decía que en Guadalajara estaba la mejor representación iconográfica de Hidalgo, artística, y la peor, a cuadra y media de distancia. El mejor en todo el país, el mejor obviamente este mural de José Clemente Orozco de 1936-37, y el peor, o uno de los peores, la escultura de Santiago Flores, ahí donde termina la calle de Pino Suárez y al borde de la Plaza de la Liberación. Es decir, de esas paradojas también tapatías de que Guadalajara en muchos sentidos tiene lo mejor y lo peor, en muchos sentidos. Digo, no en cuestiones totalitarias, pero en este aspecto sí. Entre otras cosas porque nosotros tenemos una gran tradición pictórica, tanto de caballete como muralística, pero nuestra estatuaria y escultura realmente es muy, muy pobre, muy precaria, y la prueba de ello pues es hasta la gestión que se hizo a partir de la presidencia municipal de Enrique Alfaro, con este proyecto de las esculturas públicas en las que se gastaron más de 60 millones de pesos, que fue un proyecto de dedazo, que que improvisó a pintores a escultores, etcétera, etcétera. Y lo curioso, que los grandes pintores y artistas pictóricos de la escuela mexicana, todos tuvieron el pudor de no hacer escultura. Es decir, ni Diego, ni José Clemente Orozco, ni Juan O'Gorman, ni Jorge González Camarena, etcétera, etcétera. O sea, ese rollo comienza tarde pero sin sueño, yo creo que a partir de Juan Soriano, y entonces es esta idea de que cualquiera que es pintor pues puede pedirle a alguien, si se encuentra un buen manufacturero, que le ponga 3 dimensiones a lo que hace. Y bueno, y con lo más grave es que la escultura es el arte público más público, porque la escultura la escultura pública me refiero, le sale al paso al viandante. En cambio, a estas otras cosas hay que ir a verlas y demás. A ver, así que entonces yo creo que ahí, pues, de los pendientes de las cosas que hay en nuestras ciudades, pues que tenemos que reflexionar sobre este tipo de cosas, sobre nuestro patrimonio escultórico, arquitectónico y pictórico. La Palacio de Gobierno cumple esas dos funciones, es decir, no está declarado porque nadie lo ha propuesto Patrimonio de la Humanidad. El único edificio que es Patrimonio de la Humanidad en Guadalajara es el Cabañas. Es decir, a nadie se le ha ocurrido, ni al ICOMOS, ni a ningún grupo proponer Palacio de Gobierno. Yo creo que tiene méritos sobrados, entre otras cosas, por su originalidad. Palacio de Gobierno es extraordinario y no se parece a ningún otro. Es decir, Teatro Agollado se parece a otros, incluso el Cabañas. Es decir, el Cabañas, bueno, pues su frontis neoclásico pues, se parece a muchos. Sus dimensiones pues, se parece un poco al Escorial. Palacio de Gobierno no.
O sea, Palacio de Gobierno es único en ese sentido, es original, es extraordinario y desde luego es querámoslo o no, una de las señas de identidad de Guadalajara. Reconocido por propios extraños, yo diría que paradójicamente más por extraños que por los propios, porque para nosotros es algo que pues está ahí, es lo de casa, es lo de siempre, siempre ha estado ahí y seguramente seguirá estando, es decir, que finalmente no lo hemos valorado como se debe y por lo visto las autoridades menos que nadie. Sí, ya con esto termino. Me parece que llega una persona de fuera y le dicen a qué lugares hay que ir. Y no es que me parezca, más bien me han dicho algunos guías que se brincan Palacio de Gobierno justamente porque tienen muchas dificultades para llevar grupos, entonces terminan no conociendo algo de lo más importante que tiene la ciudad. Esto es por lo menos triste. Sí, a ver, es que Palacio de Gobierno no se puede entrar, hay una suerte, está como achiquerado. Hay que entrar por un costado, por una esquina, es decir, en la contraesquina de Morelos, que es peatonal, con Corona. Y entonces allí hay unos cuicos, unos policías, aunque la palabra cuico fue suscitada justamente por el Palacio de Gobierno. Es decir, en la otra esquina frontal, que es la de Pedro Moreno y Corona, ahí terminaba esa inscripción del Salmo en latín, que su traducción es que si el Señor no cuida la casa, en vano se afanan los que la custodian. Y ahí estaba lo de cuicus, cuquistodit, ahí daba la vuelta y ahí estaban los vigías en la época todavía virreinal. Y de ahí se habría inventado el término de cuico. Es decir, ahí hay, en la otra esquina frontal, pues están unos vigilantes que desde luego, a ver, pues no es problema de ellos, a ellos los mandan ahí y que dicen no dejen entrar a nadie, salvo que justifiquen que pueden venir acá. A ver, yo lo que creo ahí es que ahí es una mala solución. Si hay un problema, está mal resuelto. Y esa es una cuestión que queda, pues ya la actual autoridad se va. Podríamos decir que en términos de cultura popular se aplicaría aquello de que chango viejo no aprende maroma nueva. Pero los demás tendrán que hacer eso, es decir, pues quien venga. Es decir, quien venga, sea gobernador o sea gobernadora, tendrá que enfrentar eso y darle una buena solución o echarse a la cómoda, tirarse a la hamaca y decir, pues, mantener el status quo, que no es presumible, que habla de una incompetencia y una incapacidad de la autoridad para presentar un centro digno, atractivo, amable, atractivo. Y bueno, como dice la publicidad oficial municipal, bien bonito, pero no tanto. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.